En los últimos meses ha sido imposible dejar de notar el cambio en el tono del presidente López Obrador hacia Estados Unidos. Las relaciones con nuestro vecino del norte siempre han sido una prioridad para ambos países. Sin embargo, como nunca antes, la retórica presidencial, la retórica de López Obrador, ha subido de tono frente a Estados Unidos. Claro, es un tema retórico porque en la práctica las relaciones con Estados Unidos siguen su curso y es una relación normal. En esto, AMLO se parece un poco a los expresidentes Luis Echeverría o López Portillo, que construían una imagen antiimperialista en sus narrativas, aunque mantenían en los hechos una relación de buena vecindad con los Estados Unidos e incluso con sus presidentes. Recapitulemos un poco algunos de los temas que han generado mayor tensión entre los Estados Unidos y México. Recordemos los ánimos previos a la victoria de AMLO en el 2018. Bueno, se decía mucho que de ganar López Obrador se pondría en riesgo la relación diplomática con Estados Unidos, que no iba a poder lidiar con Donald Trump, que iba a haber mucha rispidez. ¿Y qué creen ustedes? Pues que no resultó ser tan terrible como lo pronosticaban muchos en la oposición. Al contrario, Enrique Peña Nieto tuvo más dificultad en interactuar con Donald Trump que de las que ha tenido, de las que tuvo López Obrador. Aún sin tomar posesión como presidente, el equipo de AMLO participó en las negociaciones del TEMEC y digamos que en ese sentido empezó con el pie derecho. Aquí la retórica fue de victoria y ciertamente AMLO buscó salvaguardar el tema energético dentro del tratado, aunque siempre buscando cerrar el acuerdo a como diera lugar. Al final, Estados Unidos no deja de ser el vecino fuerte que impone sus condiciones como históricamente lo ha hecho. En materia migratoria, la cordialidad entre ambos países no iba tan mal. La polémica central se dio en torno al principal objetivo de Donald Trump, que México se convirtiera en un tercer país seguro. En las palabras, López Obrador fue contundente en que México no se convertiría en un campamento para migrantes, aunque en la práctica, pues eso es de alguna manera lo que ha ido ocurriendo. Como el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, lo reveló en un reciente libro, el Estado mexicano, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, aceptó la estancia de personas migrantes en el territorio nacional a cambio de que los Estados Unidos se guardaran el secreto. Como lo ha señalado Natalia Saltalamaquia, los asuntos internacionales solo son relevantes para López Obrador si su proyecto de la Cuarta Transformación se beneficia de ellos. Y hay que decirlo, cuando hay una presión de por medio, es mejor ceder y recurrir al terreno discursivo para salir del apuro. Así, por ejemplo, cuando Donald Trump amenazó con subir aranceles a las exportaciones mexicanas hasta en un 25%, México no tuvo otra opción que acatar la exigencia. Con Joe Biden, la actitud de Estados Unidos hacia México pasó de pasivo-agresiva, como era en tiempos de Trump, a algo un poco más cooperativo. Su administración invierte en el proyecto de López Obrador, sembrando vida en la frontera sur de nuestro país, y ha extendido permisos para que venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos ingresen al país a través de México. Con esto, seguimos siendo en los hechos una suerte de tercer país seguro. Eso sí, tenemos que reconocer que Biden dejó de hablar de la construcción del muro que tantas veces Trump dijo que íbamos a pagar. Hoy, el tema de mayor prioridad para la Casa Blanca es el del fentanilo, esa peligrosa droga sintética que mata a un promedio de 150 estadounidenses al día. Estados Unidos presiona fuertemente a México para que detengamos la producción y el tráfico de esta grave, seria sustancia que daña, sin lugar a dudas, muchísimo a la salud. Según López Obrador, el gobierno ha hecho su parte y la peor parte del problema está en los Estados Unidos, dice él. En esta coyuntura, algunos legisladores republicanos han llegado al extremo de pedir que se intervenga militarmente en nuestro país. Como ya se habrán dado cuenta, estamos ante una batalla retórica que sube de tono en la medida, digamos, en que la derecha norteamericana representada en el Congreso se radicaliza de cara a las elecciones venideras en ese país. Y AMLO pues ha respondido como ningún presidente antes. También se ha radicalizado
y, fiel a su estilo, ha señalado a actores específicos dentro del sistema político estadounidense, ha atacado al poder económico, ha atacado a los medios de comunicación de ese país con nombre y apellido, pero sí, ciertamente siempre cuidando la relación con el presidente de los Estados Unidos y manteniendo todos los canales diplomáticos habituales. Estamos fundamentalmente ante una guerra de declaraciones, o acaso la relación de verdad está en riesgo. La política exterior de México hacia Estados Unidos se alejó de sus lineamientos tradicionales desde que López Obrador asumió la presidencia. Hoy hay un tono diferente en el presidente de México hacia distintos actores de los Estados Unidos. Desde las negociaciones ante las amenazantes locuras de Donald Trump hasta la relación amistosa que ahora mantienen Joe Biden y el presidente de México, pues se ha impuesto diplomáticamente, digamos, una postura hoy de defensa de la soberanía mexicana, en la cual el presidente López Obrador ha sido particularmente insistente. Para platicar de la relación bilateral en estos momentos, invitamos al octavo, ¿no? Al diputado federal migrante de la bancada de Morena, Mario Alberto Torres, a quien le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. ¿Qué tal, diputado? ¿Qué tal, Hernán? Muy buenos días. Diputado, Gracias antes por que tu nada... invitación. No, al contrario, gracias a ti. Esta figura que tú representas, la de diputado migrante, explícale por favor a la gente aquí en México de qué se trata y también a los que nos ven en Estados Unidos, que son muchos. Claro que sí. Mira, en el 2020 hubo muchos compañeros activistas y compañeras, sobre todo en Estados Unidos, que se acercaron al tribunal electoral para solicitar que los incluyeran o que nos incluyeran como candidatos a las posiciones plurinominales que se les otorga a los partidos políticos. En este caso fueron 6 grupos, minorías o grupos vulnerables que necesitaban o necesitan todavía representación en el Congreso de 500 diputados. En este caso fueron el grupo de indígenas, el grupo de discapacitados físicos, el grupo de afromexicanos, el grupo de la comunidad LGBT, el grupo de jóvenes y el grupo de migrantes. Nuestra comunidad migrante desde hace muchos años está muy activa, sobre todo en Estados Unidos, no solamente con temas laborales y temas de remesas, sino que nos interesa ganar espacios, tener acceso a nuestros derechos políticos y electorales para poder votar y también para poder representarnos en el Congreso. Fue así que por ahí de marzo del 2021, el tribunal pues dictaminó por acción afirmativa que los partidos políticos deberían de incluir en sus listas de plurinominales a hombres y mujeres de estos 6 grupos que te acabo de mencionar. Interesante esta figura de los diputados migrantes. La gente no conoce mucho de qué se trata, por eso te lo preguntaba, diputado. Ahora, el tema que estamos tratando hoy es cómo ha cambiado la relación de México hacia Estados Unidos con este gobierno. Y lo que hemos estado viendo, diputado, es que el presidente López Obrador ha mostrado un tono crecientemente crítico hacia muy distintos actores en los Estados Unidos. Ciertamente no se mete con la figura presidencial, hay una buena relación con Joe Biden, pero ha criticado a gobernadores, ha criticado a legisladores republicanos que tienen posturas antimexicanas, ha criticado a medios de comunicación, ha criticado a la industria farmacéutica de los Estados Unidos, ha criticado la política antidrogas de los Estados Unidos. Ha sido quizás más duro que cualquier presidente previo, si uno suma todas estas cosas, hacia los Estados Unidos. ¿Cómo se leen desde allá? ¿Qué piensas? ¿Cómo lee la comunidad mexicana en los Estados Unidos esta retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador?
Bueno, pues nuestra comunidad migrante está muy contenta, muy satisfecha con el diálogo que mantiene nuestro gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos. Es un diálogo y una relación de respeto. Creo yo que tanto con el anterior presidente de Estados Unidos como con el actual, Joe Biden, demócrata, se han entendido bien. Obviamente, como somos vecinos, pues debemos de tener mucho diálogo, mucha relación. Y, y bueno, ellos, los congresistas, los medios de comunicación, pues hacen su trabajo de aquel lado y pues lo que buscan también son ojos, ¿no? Y oídos que escuchen sus discursos. En este momento, Estados Unidos este año empiezan sus campañas electorales muy fuertes y bueno, pues sus congresistas y los medios de comunicación de ultraderecha y de derecha, pues quieren usar el mismo caminito que usó el anterior presidente republicano para agarrar los votos de ese grupo de personas. Nuestro presidente lo que está haciendo es defender nuestra soberanía y así lo vemos desde allá. Sí. Vemos que es un hombre que con respeto y con datos, pues le dice a estas personas, no le dice al gobierno de Estados Unidos, le dice a estas voces incendiarias, pues que aquí se respeta a nuestro país, ¿no? Y podemos hablar de lo que ellos dejan de hacer o que hacen mal. Y pues como buen vecino tenemos que tener esa apertura al diálogo. Ahora, diputado, hay, digamos, frente a esta retórica de algunos legisladores republicanos que han hablado incluso de la necesidad de una intervención militar en México, López Obrador ha respondido con una amenaza pues sin precedentes. Ha dicho que ha amenazado con una campaña para llamar a votar en contra de perfiles como estos, sean del partido que sean. No entiendo que no se refirió a un partido u otro. ¿Sería viable una campaña de este tipo? ¿Sería incluso aceptada en Estados Unidos entre los actores políticos que México promoviera, digamos, el voto en contra de cierto tipo de candidatos? Porque yo me imagino que si esto sucediera de Estados Unidos en México, nosotros seríamos los primeros en rechazar que Estados Unidos llamara a votar en contra de ciertos candidatos. ¿Cómo ves ese tema, diputado? Bueno, solamente es un llamado del presidente a que nuestra comunidad mexicana migrante en Estados Unidos seamos más activos en la vida política de Estados Unidos. Muchos de nosotros podemos ya votar en Estados Unidos y no lo hacemos. Así que debemos de avanzar en los espacios políticos que necesitamos en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que comunidades más pequeñas en número, la comunidad coreana, la comunidad hindú y otro tipo de comunidades con menos población en Estados Unidos ya han tenido senadores, ya han tenido gobernadores en Estados Unidos? Nosotros, los mexicanoamericanos, debemos de avanzar en esas posiciones. Este es el llamado que hace el presidente, que ahora sí que nos pongamos abusados, nos pongamos las pilas y defendamos nuestros derechos también en Estados Unidos. Ajá. En ese sentido, el plan B contempla que se pueda votar en Estados Unidos, que los mexicanos allá puedan votar simplemente con su pasaporte, no con una credencial de elector. Los llamados defensores del INE han puesto el grito en el cielo por esto. ¿Qué tan riesgoso sería que simplemente se vote con el pasaporte? ¿Qué problemas generaría? Y si en tu opinión esto incrementaría significativamente la participación de nuestros connacionales. Mira, debemos de tener confianza en las autoridades actuales en este caso, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, que van a hacer su trabajo correcto ahora sí que en emitir esos pasaportes y esas matrículas consulares. Es una responsabilidad del INE que más mexicanos en Estados Unidos tengan su credencial para votar. Son temas que desde fuera lo vemos
que ellos no están haciendo su trabajo correcto. O sea, ellos ponen muchas trabas para que nuestra comunidad saque su INE. Te doy un ejemplo muy sencillo. Cada 6 años o cada 3 años, esas credenciales del INE fuera de México ya no pueden usarse para volver a votar, contrario a lo que sucede aquí en México. Aquí en México tienes tu INE por, pues no sé, creo que 14, 15 años, allá solamente por 3 años, por 2 años, por periodos electorales muy cortos. Eso es algo que no se entiende por qué no se extiende esa posibilidad. Pero volviendo al tema de los pasaportes y las matrículas, creo yo que es una ventaja para muchos mexicanos que puedan acceder a votar con solamente con esa identificación. Y bueno, va a tardar el conteo, ¿verdad? Porque pues quizás no haya la sincronización con los votos, pero bueno, eso se hacía hace 10, 20, 40 años y no debe de haber problema. ¿Cuántos mexicanos y mexicanas van a votar con matrícula consular y pasaporte? Pues mira, expertos le calculan que 1 millón de personas en adición a los actuales podrían votar solamente en Estados Unidos. Ya, pues interesante, diputado. Muchas gracias por esta conversación. Gracias, Hernán. Un abrazo y saludos a tu audiencia. Saludos. El tono del presidente López Obrador hacia Estados Unidos ha cambiado en los últimos meses. De haber sido bastante conciliador cuando se trataba de la administración de Donald Trump, se ha vuelto crecientemente beligerante durante el gobierno de Biden. Aunque AMLO no critica al actual presidente de los Estados Unidos, como tampoco criticó a Donald Trump, crecientemente ha hecho señalamientos hacia distintas autoridades del Departamento de Estado, gobernadores, legisladores, medios de comunicación y en general hacia las distintas élites estadounidenses. Veamos. Como nunca antes, AMLO se subió al ring a criticar al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. Fue el 1 de marzo, luego de que dijo coincidir con los motivos que impulsaban la marcha a favor del INE. AMLO reviró así: en México hay más democracia que en los Estados Unidos. Aquí gobierna el pueblo, mientras que allá lo hace la oligarquía. Fuertes palabras. Días más tarde, a raíz del secuestro de 4 ciudadanos norteamericanos en Tamaulipas, algunos legisladores republicanos endurecieron el cabildeo en Washington para que se declare a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas. Ante eso, AMLO respondió muy contundente: México no es una colonia ni un protectorado gringo al que puedan invadir cuando quieran, les contestó. Eso nunca lo vamos a permitir. El 13 de marzo, el presidente de México también criticó de alguna forma las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado y contestó textualmente: México es más seguro que Estados Unidos. Pácatelas. Por si fuera poco, el presidente también le dedicó algunas palabras a la oligarquía conservadora de ese país, a la que, bueno, le dijo que les gusta resolver todo con violencia y con robocops. Por si esto no fuera suficiente, AMLO también se ha opuesto a los grandes medios de nuestro vecino país, los medios de comunicación como el Wall Street Journal, el Washington Post o el New York Times, a quienes también les ha dedicado palabras duras como el estar sometidos a los poderes económico y político en lugar de servirle a la sociedad. En lo que se refiere al tema de la llamada lucha contra el narco, el presidente también fue duro contra algunos legisladores republicanos al decirles con todas sus letras que las armas que usan los criminales en México son vendidas por Estados Unidos y los acusó directamente de ser un grupo de hipócritas que creen que el narcotráfico se detiene en la frontera, mientras que ellos mismos reciben dinero de los traficantes de armas para sus campañas electorales. Recordemos también algunas de las críticas de AMLO a gobernadores estadounidenses, cuando, por ejemplo, Greg Abbott de Texas envió camiones con inmigrantes a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. López Obrador le dijo muy clarito: eso es inhumano y anticristiano. Todo esto, digamos que está dentro de lo razonable. Donde quizás sí López Obrador se voló un poquito la barda fue cuando el congresista Dan Crenshaw insistió en apoyar una invasión. AMLO amenazó entonces con lanzar una campaña entre nuestros connacionales en Estados Unidos para llamar a votar contra cualquier candidato que apueste por intervenir en México o en otros países. Aquí el presidente traspasó una línea que no se había cruzado hasta ahora. Así las cosas,
AMLO no ha dejado títere sin cabeza. Ha criticado a todos en Estados Unidos. Bueno, a todos no. Como les dije al principio, el presidente se ha manifestado muy respetuoso de la investidura presidencial. Ni con Trump, ni con Biden, López Obrador ha hecho público algún tipo de desacuerdo. Como seguramente lo habrán notado en meses recientes, el presidente López Obrador ha hecho fuertes señalamientos a diferentes actores del poder político, económico y mediático de los Estados Unidos. A pesar de que nuestro presidente ha sido cuidadoso en no tocar a la figura presidencial estadounidense, no lo hizo con Trump y no lo ha hecho con Biden, sus declaraciones no han sido menores, al punto de que se podría decir que ningún otro presidente de México ha sido tan duro encarando, digamos, a los principales grupos de interés, si se quiere, de nuestro vecino del norte. Para comentar el tema, organizamos una mesa con Natalia Saltalamacchia, profesora del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y además autora de un texto, muy buen texto en este libro, Claves para descifrar el rompecabezas, donde tiene un capítulo sobre la política exterior de López Obrador que se titula Una política exterior que mira hacia adentro o algo así. Sí. Natalia, gracias por estar aquí. Encantada. Está también con nosotros Gabriel Guerra Castellanos, analista y consultor, presidente de Guerra Castellanos y Asociados, que ha estado con nosotros en este espacio en otras ocasiones. Y también le doy la bienvenida con mucho gusto, ellos dos de forma remota, a Jesús López Almejo, que es profesor de Relaciones Internacionales e investigador nivel 1 del SNI, a quien también le agradezco que esté aquí con nosotros. Gracias. Bueno, déjenme de entrada plantear lo siguiente. Yo he detectado, y seguramente ustedes también, un discurso de López Obrador en los últimos meses más confrontativo. No se mete con Biden, ciertamente, no se mete con Biden, pero sí hace críticas a actores específicos dentro del gobierno de los Estados Unidos, como es el Departamento de Estado y en particular a Blinken, digamos, y además pues a otros actores como congresistas con nombre y apellido del Partido Republicano, casi todos ellos, pero también ha criticado a las élites de Estados Unidos, ha criticado la oligarquía, ha criticado a los sectores conservadores, ha criticado a los medios con nombre y apellido, como lo hace también en nuestro país, ha criticado, por ejemplo, a la industria farmacéutica, digamos, se ha metido, si uno hace el recuento, pues sí se ha metido con muchos actores. Entonces yo quisiera preguntarles de entrada, ¿qué está pasando? ¿Qué cambio está habiendo? ¿Por qué estamos viendo esto? Natalia. Bueno, yo creo que él en general ha tratado de mantener una actitud bastante pragmática en la relación con Estados Unidos. Uh-huh. Estamos acostumbrados a que el presidente, en efecto, rompe las formas diplomáticas que son habituales y no tiene, además, digamos, empacho en utilizar una serie de argumentos que le hablan a la gente en términos llanos, en términos que pueden ser comprensibles, etcétera. Yo creo que en esta última polémica que se desató aquí, los que tienen la responsabilidad son precisamente los senadores estadounidenses, Lindsey Graham, el senador por Luisiana, John Kennedy, etcétera, cuando ponen una serie de argumentos sobre cómo se debe combatir la crisis de fentanilo en los Estados Unidos, poniendo toda la responsabilidad del lado mexicano sin hacerse demasiado cargo de cuál es la que tiene Estados Unidos y además haciendo sonar las alarmas respecto al uso de Fuerzas Armadas en México. O sea, ¿tú ves más responsabilidad en los actores de allá que en López Obrador, digamos? O sea, de alguna manera justificas la respuesta dura del presidente. En este caso, me parece que es una respuesta que trata de poner las manos en adelante para frenar una conversación que se está repitiendo demasiado entre las filas de los republicanos, que tiene que ver con utilizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir a cárteles de la droga. ¿Compartes esta visión, Gabriel Guerra? Con algunas variantes y con algunos matices. Hernán, hola Natalia. Me parece que efectivamente hay una andanada de parte de algunos sectores, de algunos políticos estadounidenses que tratan de aprovecharse
en algo que es un fenómeno cíclico, hay que decirlo también. No es la primera vez que se hacen llamados a intervenir en México, no es la primera vez que México se vuelve piñata, digamos, electoral o político electoral, y estamos entrando a un periodo electoral en Estados Unidos. El ciclo presidencial ya está encaminado. Entonces, creo que estamos viendo mucho posicionamiento de políticos, mucha, por supuesto, retórica convenenciera, hipócrita, doble moral, todo lo que ya sabemos. ¿Qué pasa? Que generalmente los presidentes mexicanos han optado por ignorar ese tipo de cosas o por mandar a funcionarios a responder. Acá el presidente se subió al ring en algo que a él le conviene para efectos de política interna, de política doméstica, digamos, porque también acá estamos en proceso electoral. Entonces, esta confrontación retórica le sirve a López Obrador y le sirve a su partido de cara a las elecciones de Coahuila, Estado de México, sobre todo Estado de México, y de cara al 24. Entonces, ¿qué tanto conviene eso para la relación bilateral? Creo que es muy riesgoso. ¿Qué tanto le conviene para política interna y para política electoral a ambos, a los ultras de la derecha allá y al presidente López Obrador acá? Evidentemente ganan hacia lo interno. Claro. Bueno, este argumento de Gabriel creo que empata un poco con tu visión en este texto, Natalia, de una política exterior que mira hacia adentro, donde dices tú de alguna manera que los objetivos de política exterior de este gobierno siempre se supeditan al proyecto político del presidente López Obrador, o en general están bastante en esa línea. Cuando son funcionales, cuando la política exterior es funcional al proyecto político de la 4T, la política exterior de México es prioridad para el gobierno. Cuando no es funcional a eso, deja de ser una prioridad, si es que entiendo bien la política exterior. Ahora, me gustaría, antes de darle la palabra a Jesús, justo creo que valdría la pena escuchar las declaraciones del presidente López Obrador en el contexto de los señalamientos que hicieron algunos senadores republicanos de lo que dijo el presidente en la mañanera. Vamos a escuchar. Ahora, uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer planteó de que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico, en especial evitar, según él, que llegue de México el fentanilo a Estados Unidos. De una vez fijamos postura. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos, para informarles lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto, porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. Jesús López Armejo, ¿era necesaria una declaración así de fuerte por parte del presidente López Obrador, que en mi opinión está cruzando una línea muy clara? Pues ya amenazar, yo no creo que lo vaya a hacer, la verdad. Creo que ni está pasando ni va a pasar, pero amenazar con intervenir en una elección de otro país, pues ni quisiéramos que lo hicieran aquí,
ni sería aceptado, creo que ni por los demócratas, ni por obviamente los republicanos, ni por nadie en Estados Unidos. ¿Por qué crees que el presidente llegó tan lejos, Jesús? Hola, ¿qué tal? Hernán, Gabriel, Natalia. Mira, yo creo que sí es acertado y te voy a decir por qué. Los números le permiten al presidente ver 3 escenarios. Escenario número 1, si revisamos la última encuesta de Gallup sobre la percepción de los estadounidenses acerca de quién es el principal enemigo, a quién perciben como el principal enemigo, Gallup viene haciendo esta encuesta desde el año 2001 hasta el año 2023. En ninguna de esas encuestas aparece México ni siquiera en los primeros 10 en las percepciones, ni de votantes que votan por los republicanos, ni de votantes que votan por los demócratas. ¿Quiénes aparecen? El 50% de los encuestados, y apenas es del 6 o 7 de marzo del 2023. Aparece China como el 50% de los votantes diciendo China siendo nuestro enemigo. Con 32% aparece Rusia diciendo Rusia siendo nuestro enemigo. Y después, en un muy lejano tercer lugar, Corea del Norte con 7%, Irán e Irak con 1%. México ni siquiera está en el 0.0000.1% de las percepciones de los votantes. Así que no se tira al vacío el presidente porque, además, en el segundo escenario, combinado con la irrelevancia política en términos de popularidad electoral de Marco Rubio, de Ted Cruz, de Dan Crenshaw, del mismo Lindsey Graham, no hay una simetría, digamos, en términos de respaldo electoral hacia López Obrador, tanto en México como en Estados Unidos. Pero el tercer escenario, además, el presidente Joe Biden, que tampoco goza de una gran popularidad que digamos, ni Kamala Harris, ni otro liderazgo que pudiera sustituirle en 2024, es oro molido que López Obrador anuncie que pondrá su capital político en contra de los republicanos. No dijo a favor de los demócratas, pero dice en contra de los republicanos, y eso pues es música para sus oídos, porque finalmente tampoco goza de la popularidad, ni siquiera de cerca, que goza López Obrador, decía yo, tanto en México. Así que me parece que es una respuesta calculada y efectivamente, como decía Natalia, también le está hablando al público nacional. Es decir, dice exactamente las palabras que a un público históricamente humillado por un país históricamente humillador le responde, digamos, en una dimensión que mucha gente dijo, ese es mi presidente. Sí, claro. Ahora, Natalia, ¿no se voló la barda el presidente diciendo, amenazando con intervenir en las elecciones de Estados Unidos? Mira, yo creo que la primera parte, cuando dice vamos a hacer una campaña informativa, vamos a explicar que la responsabilidad es en todo caso también de Estados Unidos, que sí hacemos nuestro trabajo haciendo incautaciones de drogas, combatiendo a los cárteles, etcétera. Eso a mí me parece que está en el terreno de lo sensato, que es admisible. Lo que me parece que sí, en efecto, sería algo que sentaría un precedente terrible es que, en efecto, lleváramos a las últimas consecuencias de esta idea de vamos a hacer una campaña en contra de uno de los partidos políticos que contienden las elecciones. Esta sí, yo coincido con tu definición, es una raya que no debemos de cruzar y que además me parece que no va a suceder, ¿no? De hecho, ya empezó la Cancillería a instrumentar esa campaña de la que hablaba el presidente y no va en el sentido de llamar a no votar por determinado partido, ¿no? Va en el tema del fentanilo. Están usando a los cónsules para concientizar, para hablar del problema del fentanilo, que es a lo que creo que se está al final limitando esto. Esperemos que sí, pero además en todo caso eso está en el terreno de lo políticamente correcto y que la idea de arrinconar a México como el único responsable de esto, pues sí hay que desecharla, pero sobre todo es muy importante que no se extienda la percepción en el público estadounidense de que México es una gran amenaza. No conviene a los intereses económicos, no conviene a los intereses demográficos, en ningún sentido. Se enrarece la relación bilateral si nos colocan en ese lugar. Claro, a ver, pero el tema es que esta declaración se produce en un contexto de una serie de declaraciones previas. Déjenme, por ejemplo, mostrarles en qué términos López Obrador también criticó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Vamos a escucharlo. ¿Qué le digo con todo respeto al señor Blinken del Departamento de Estado? Que hay más democracia
actualmente en México que en Estados Unidos, y que en vez de estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos, si quieren seguir con la misma política, pues que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas que pisotearon las libertades y la democracia en ese país, destituyendo injustamente al presidente y encarcelándolo, y que le hagan caso al presidente Biden. Está fuerte esto también, ¿no crees, Gabriel? No, yo no recuerdo haber escuchado a un presidente de México hablarle así a un secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Mira, está fuerte, y preguntabas hace rato si se voló la barda el presidente. Yo, en ánimo beisbolero, ahorita que además está la Copa Mundial de Béisbol y además el presidente es beisbolero, volarse la barda es algo positivo. Yo en este caso creo que se está extralimitando el presidente de la República, sobre todo en el tema de la intervención en el proceso electoral en Estados Unidos. Es muy delicado, es muy peligroso decir eso, aunque lo trata de acotar diciendo vamos a hacer campaña contra esos republicanos, no contra todos los republicanos, pero de cualquier manera. O sea, imaginémonos que el día de mañana el presidente escojan ustedes, Guatemala, Perú, Argentina, cualquier otro país, digamos, no Estados Unidos por su peso, o de Estados Unidos, dijera que va a intervenir en México para hacer campaña en contra de X o Y candidato. Sería verdaderamente inaudito, sería un escándalo y constituye un acto, además, ilegal prácticamente en cualquier país, y más en el caso de un país como México, que exige siempre, con toda razón, no intervención en sus asuntos internos. Ahí creo que se equivocó el presidente, pero se equivoca doblemente porque, dice Jesús, tiene razón, tiene gran aceptación entre la comunidad mexicana allá, el presidente López Obrador, pero eso no se traduce en preferencias políticas locales. De hecho, si vemos los datos de la elección del 16 y del 20 en Estados Unidos, observamos que el voto hispano o latino, como lo queramos llamar, a favor de Donald Trump fue altísimo, infinitamente superior a lo que permitiría a lo que podría uno pensar después de todas las cosas negativas que Trump dijo acerca de los mexicanos. Los latinos y la comunidad mexicano-americana en Estados Unidos tiende a ser conservadora, tiende a ser republicana, y no va a votar, en su enorme mayoría, no va a votar por lo que le diga un político mexicano, aunque sea el presidente López Obrador. Entonces, es una amenaza de algo que además probablemente no funcionaría. Pero a mí lo que más me preocupa de todo, y quisiera tal vez llevar un poquito a la conversación hacia allá, es más allá de la retórica de los fuegos artificiales de un lado y de otro, ¿qué consecuencias reales tiene esto? Y me preocupa mucho, y tanto Natalia como Jesús saben más de esto que yo, el impacto para las comunidades mexicanas o mexicoamericanas en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto esto genera un clima adverso? Más allá de que nos vean o no como la principal amenaza, yo creo que sí hay, con el bombardeo mediático que trae Fox, que trae Breitbart, que trae Newsmax, sí crece la percepción de México como algo negativo y por lo tanto los mexicanos como algo negativo. Bien, Jesús, ¿cómo lo ves? Yo fíjate que no estoy de acuerdo ni con Natalia ni con Gabriel, y te voy a dar otros datos. Es cierto que Marco Rubio, Ted Cruz, Lindsey Graham, estos republicanos en particular a los que el presidente literalmente se refería, tienen su participación en Fox News y en los medios que ya mencionó Gabriel, pero más allá de su entorno local son irrelevantes, incluso son el Tea Party o son los conservadores dentro del conservadurismo republicano, que incluso rayan en el racismo, e incluso entre las comunidades de origen hispano, más allá de la comunidad cubana, no son tan relevantes ni son tan apreciados. De hecho, Ted Cruz estuvo a punto de perder la reelección contra un político joven
que, bueno, va ascendiendo poco a poco, pero que en apariencia no le debería haber costado ningún trabajo. Bueno, le peleó, digamos, la reelección por el cargo que ocupa actualmente. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Yo creo que López Obrador es más inteligente de lo que sus detractores reconocen, por una simple y sencilla razón. A Donald Trump lo toreó, lidió con él, siendo su antítesis, por lo menos en teoría, y logró hacer que de ese Trump que dijo en 2015 en la precampaña que cuando México mandaba a sus migrantes a Estados Unidos no mandaba lo mejor, sino mandaba lo peor, que se hicieron muy famosas y que después sí nos agarró toda la campaña electoral en 2016 de piñata, a la visita de López Obrador a la Casa Blanca diciendo los principales halagos para la comunidad de origen hispano. Y Gabriel, con el mismo argumento que da, pues nos manda un poco de razón, porque finalmente López Obrador sí influye en esta alta votación hacia ese sector republicano que no es percibido como racista, sino que más bien se identifica con ciertos valores, y es esta percepción de un Trump que con López Obrador se supo llevar bien, pero al mismo tiempo López Obrador se sabe llevar bien con su antítesis, con Joe Biden. Acá en México la opinocracia decía que gracias a que López Obrador no reconoció tan rápido a Biden con la velocidad que ellos esperaban, Biden iba a meterse con México y que le iba a fastidiar el resto de la administración a López Obrador. López Obrador no solamente se esperó hasta el final para reconocerlo, sino además trajo al presidente cubano al Zócalo en un día de la independencia, le dijo a Cuba que era la nueva Numancia, y después en ese mismo evento por la noche sale un corto de Joe Biden diciendo que Estados Unidos no tiene un mejor amigo que México. Es decir, vemos frases sí fuertes. Primero, no dice mentiras además, porque todo lo que dijo, tanto lo que le reclama a los republicanos como lo que le reclama a Anthony Blinken, razón no le falta, pero lo hace con un cálculo político, lo hace con el respaldo, decía yo, y esto es bien importante porque nos llevaría al debate de decir, ¿cruza líneas rojas que no se habían cruzado antes? Sí se han cruzado antes. De hecho, hay un gran debate acerca del cabildeo mexicano en Estados Unidos y el activar a grupos pro México en Estados Unidos, no solamente de hispanos, no solamente también de think tanks, de medios de comunicación, de lobbies contratados, si es intervencionismo o si es pragmatismo debido a que Estados Unidos lo permite. Y en ese sentido, la concepción de la no intervención en política doméstica en Estados Unidos y en México es distinta. En México ha sido más acartonada, más determinista, pero en Estados Unidos está la Foreign Agents Registration Act de 1938, que por supuesto permite que los gobiernos extranjeros contraten a firmas de relaciones públicas, a bufetes de abogados y a cabilderos para que abiertamente gestionen los intereses del país extranjero. Así que, repito, me parece que está haciendo cálculos que hasta este momento creo que le van funcionando. Si no, ya no los haría. O sea, digamos, no lo hizo muchas veces con Trump. En resumen, es López Obrador siendo López Obrador, para decirlo de alguna manera, en sus cálculos políticos y no, digamos, no un presidente que está teniendo, digamos, perdiendo el control de sus emociones, ni mucho menos, ¿no? A ver, hay más declaraciones. Hay una en el contexto del secuestro de 4 ciudadanos norteamericanos en Matamoros, Tamaulipas, donde AMLO también dirigió palabras fuertes al Departamento de Estado. Vamos a escucharlas. ¿Usted garantizaría que los mexicanos del otro lado pueden venir a nuestro país y visitarlo de manera segura? Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben desde luego nuestros paisanos que están allá. Ellos están bien informados. Sí, de pronto parece un poquito infantil, digamos, esta cosa del presidente de México jugando a la competencia con Estados Unidos, diciéndoles hay más democracia en México, México es más seguro que Estados Unidos. En fin, no sé qué opinión les merezcan este tipo de declaraciones, Natalia. Bueno, todo esto me parece estéril y en realidad creo que responde a una dinámica de estar, digamos, tomando preguntas y participando con los periodistas todas las mañanas. Claro. Y hay que llenar el tiempo y hay que responder a cosas que se plantean y la verdad que me parece que no hay mucho análisis que hacer sobre esas cosas puntualmente, ¿no? Se entiende, claro. Gabriel.
Mira, yo creo, la verdad, y aquí sí discrepo, creo que discrepamos Jesús y yo respetuosamente, pero en primer lugar, sí creo que elevar el volumen sirve domésticamente, pero afecta internacionalmente, número uno. Número dos, efectivamente los gobiernos extranjeros pueden cabildear en Estados Unidos, mas no intervenir en el proceso electoral, ni hacer propaganda ni proselitismo político electoral, son cosas diferentes. Y sí creo que, a ver, de nuevo, al presidente le están poniendo los republicanos de la extrema derecha, digamos, o los ultras, le están poniendo en bandeja de plata un tema que vende mucho en México, que lo hace ver muy bien y que todos sabemos que además es altamente improbable, por no decir imposible. Es decir, que Estados Unidos pensar en intervenir militarmente en México teniendo a un gobierno ordenado y civilizado como el de Biden en la Casa Blanca es impensable. Tal vez con Trump pudiese haber sucedido en uno de los arrebatos. Aquí, aún suponiendo que se denominara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo cual no ha sucedido, aún así la probabilidad de que lo hicieran es verdaderamente infinitesimal. Sin embargo, hace mucho ruido allá y acá. Regreso al tema que me preocupa, el ambiente que esto genera cuando en Estados Unidos, para los mexicanos, cuando los Crenshaws y los Grahams y los Cruces y los Rubios y compañía están constantemente alentando esta narrativa, pero sobre todo, más que ellos, que son, y ahí tiene mucha razón Jesús, son irrelevantes o están en proceso de irrelevancia, pero no es el caso con Fox, con Newsmax, etcétera, que sí tienen muy altas audiencias. Así que, en fin, creo que es un juego en el que en este momento el presidente está ganando, pero que no sé si es el que nos conviene a mediano o largo plazo. Bien, Jesús. Mira, algo de lo maravilloso de las ciencias sociales es que los sujetos que analizamos, pues nos analizamos a nosotros mismos, es decir, al mismo tiempo que sujetos analíticos somos objeto de análisis. Y justamente cuando vemos correlaciones, causalidades, frecuencias, Hernán, lo que vemos es que como somos seres complejos y cambiantes, pues también nuestro objeto de estudio cambia, es decir, cambia de inercias, cambia, toma decisiones, a veces es cíclico, por eso la importancia de las frecuencias. Y a mí no me asusta, por el contrario, como analista, como observador, estoy extasiado en el sentido de que estamos viendo cómo se activan nuevos paradigmas de hacer política. La política acartonada que llegamos a ver en tiempos de Salinas de Gortari, del mismo Ernesto Zedillo, más institucional, o incluso de Calderón, que de dientes para afuera decía algunas cosas. En la práctica ya vimos lo que sucede incluso con Genaro García Luna, que por cierto Calderón sigue sin saber si sí o si no hacía cosas dentro de su administración. Pero para no desviarme, me parece que es bastante interesante cómo López Obrador está observando el contexto en Estados Unidos, la debilidad en términos de legitimidad y de popularidad de muchos de estos actores políticos con los que interactúa. Fíjense cómo no actuaba de esa misma manera con Donald Trump, porque Donald Trump tenía otra manera de tratar, y me refiero a que fue habilidoso para decirle a cada quien lo que necesitaba decirle en su momento sin meterse en problemas, porque eso sí hace López Obrador. Pareciera que es improvisado lo que dice. El tema de las mañaneras lo cubre todo mundo. Él es la fuente directa. Ya no tienen que ir a ver a Carlos Loret de Mola a ver qué le dijo a Carlos Loret de Mola o a Ciro Gómez Leiva. Directamente lo ven en la mañanera, que además con un acceso gratuito a esa información. Entonces, algo que diga el presidente se va a replicar en muchos lados. Cuando el presidente López Obrador dice, vamos a informar a los mexicanos allá, vamos a movilizar la red consular, son 52 consulados más una embajada. O sea, históricamente nunca un país ha tenido tanta presencia consular en otro, como lo tiene México en Estados Unidos. Entonces, no aprovechar ese capital político me parecería un desperdicio, sobre todo porque desde México, tanto en la academia como en la política, incluso en los medios de comunicación, muchas veces se ignora el empoderamiento paulatino, progresivo y consistente que tiene la diáspora mexicana en Estados Unidos. Y además, mi querido Hernán,
con ganancias tangibles en términos políticos desde los ámbitos locales, es decir, cuando cabildean, por ejemplo, por matrículas consulares, cuando cabildean por licencias de manejo, de conducir para indocumentados o para que haya ciudades santuarios, etcétera, etcétera, van teniendo un proceso lento pero progresivo. Y eso, digamos, desaprovecharlo, no ir por eso, me parece que es un desperdicio. Y desde México históricamente se ha visto con una visión paternalista a los de allá y a sus hijos, y me parece que es un buen momento para activarlos. ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía Gabriel, no es lo mismo solamente el cabildeo que meterse, digamos, participar electoralmente, pero sí se da el caso. Es decir, por ejemplo, Israel lo hace Armenia, lo hacen algunos otros países más discretamente, bien, pero México no lo había hecho porque justamente había una visión, una percepción más institucional de las cosas. Hernán. Gracias, Jesús. A ver, creo que podría parecer, si uno no conociera a López Obrador y el tipo de declaraciones que hace, que por este tipo de expresiones públicas, la relación entre México y Estados Unidos está en peligro. La verdad es que creo que no lo está, digamos, la relación sigue por sus cauces normales, hay mucha cercanía, hay un tratado, un TEMEC, hay un montón de mecanismos de cooperación. En ese sentido, ¿dónde verían ustedes, y les pediría esto como una reflexión final a cada uno de ustedes, ¿dónde verían ustedes la diferencia entre en qué ha cambiado, si es que algo sustantivo ha cambiado, en nuestra forma de relacionarnos con Estados Unidos de lo que era antes de la llamada 4T y de lo que es hoy con López Obrador en el poder? Natalia. Bueno, yo creo que la 4T trae una serie de temas puntuales que hacen a su programa de gobierno, en los cuales lo que está exigiendo de no solo Estados Unidos, sino de los actores internacionales en general, es, digamos, autonomía, respeto a la posibilidad de que se tomen ciertas decisiones adentro del país, que aunque a lo mejor toquen intereses extranjeros, no haya un obstáculo puesto desde fuera para que estos prosperen. Claro. Yo siempre digo que hay cosas que son esenciales para el presidente López Obrador, su política energética es esencial y frente a eso hace la defensa que sea necesaria hacer ante los intereses económicos de la industria energética estadounidense o de todas partes del mundo, también la española, etcétera. Creo que cuando se toca también la posibilidad de que sus proyectos de infraestructura se vean obstaculizados, sean criticados, etcétera, también va a poner las manos por delante. Y en ese sentido me parece que en la relación con Estados Unidos se plantea más una idea de estos son los temas en los cuales exijo, requiero que haya una esfera, digamos, de respeto, de autonomía, y mientras en otros estamos dispuestos a cooperar y a hablar con ustedes como lo hacíamos en administraciones anteriores. ¿Dirías tú que este presidente ha sabido marcar mejor los límites en la relación, los temas, digamos, sus temas innegociables, por llamarlos de alguna manera? Es un presidente que además tiene la idea de que hay una parte de la relación con Estados Unidos que es esencial y que tiene que ver con el comercio y que tiene que ver con los flujos de inversión. Y tú mismo empezaste diciendo, hay una posición de sacar adelante la renegociación del TEMEC a toda costa, de tener una posibilidad de incluso de plantear que México se suba a la locomotora de Estados Unidos cuando hay un conflicto geopolítico con China, ¿no? Okay. Esta es una idea que López Obrador ha puesto sobre la mesa. Podemos y debemos trabajar con Estados Unidos en términos económicos, pero hay una parte de las decisiones del programa de gobierno que no admitimos, ¿no?, que pongan, digamos, palos en la rueda para que avancen. Claro, interesante. Les pido una conclusión breve sobre este tema. ¿Qué ha cambiado en esencia en la relación con Estados Unidos? Por favor, Jesús. Sí, pues mira, han cambiado las formas justamente, aunque las cuestiones fácticas ahí están. Mira, Hernán, es tan importante la relación de México con Estados Unidos, de acuerdo a las últimas cifras del primer trimestre de 2023,
de la Secretaría de Economía de México, México y Estados Unidos tienen un volumen de comercio de 715 mil millones de dólares, comercio bilateral. Somos el principal socio comercial por encima de China, por encima de Canadá. Esto significa que estamos comerciando al día un volumen de entre 1.900 y 2.000 millones de dólares al día. Con todo África, con los 54 países de África, se comercian 2.500 millones de dólares al año. Acá lo tenemos al día. Esto significa más o menos unos 81, 82 millones de dólares por hora, como 1.3 millones de dólares por minuto. De ese tamaño es el asunto. Si conocemos la idiosincrasia anglosajona, incluso en la cultura política, de que el time is money, bueno, pues básicamente no van a mover muchas cosas en ese sentido, porque lo fáctico sí se pone. ¿Qué cambian? Las formas, pero lo esencial ahí sigue. Incluso creo que se ha consolidado de manera pues más rápida de lo que nos imaginábamos, Hernán. Los límites, la manera de poner límite, dice Natalia, las formas, dice Jesús, son las cosas que han cambiado. Para ti, Gabriel Guerra, ¿qué es lo que ha cambiado? Mira, yo creo que ha cambiado lo superficial, pero no lo estructural. Es decir, como bien señala Jesús, la relación tiene un peso específico. Que continúa en crecimiento. Es decir, es la ley de la gravedad, en la que históricamente nos ha acercado a Estados Unidos y Estados Unidos con nosotros. Tenemos 25, 30 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Tenemos la cantidad de cruces más altos en la historia en la frontera. Tenemos el nivel de intercambio comercial más alto en la historia. En fin, esa parte seguirá creciendo además, porque la crisis de Estados Unidos con China y con Rusia hará obviamente que se acerque más a su entorno. Y entonces en lo militar sí será la OTAN y será el conflicto en Europa y será la alianza con Japón y con Corea del Sur, pero en lo que cuenta realmente, en la parte económica, en la parte humana, en la parte de cadenas de producción, de suministro, de logística, esa relación se intensifica cada vez más. En lo político cambian las formas y van y vienen, pero al final la política se vuelve cada vez más acompañante de lo otro. Hernán, yo creo que efectivamente, dice Natalia, se marcan límites. Creo que se marcan más límites en el discurso a la hora de la hora. Yo no recuerdo, por ejemplo, que y no es algo malo, no lo digo como una crítica. Yo no recuerdo a un embajador estadounidense que tuviera el nivel y la frecuencia de acceso al presidente de la República que tiene Ken Salazar, por ejemplo. Yo no recuerdo que presidentes mexicanos se reunieran en corto con empresarios estadounidenses para darle la vuelta o para suavizar o para minimizar decisiones políticas tomadas por miembros de su gabinete. Más fácil era en todo caso que cesara al miembro del gabinete, el presidente en turno. Entonces, cambian las formas, pero el fondo no. Y si sobrevivimos el cambio radical de formas que significó Donald Trump, lo que está haciendo López Obrador, la verdad, me parece peccata minuta. No lo veo grave. No me encanta el ruido innecesario, pero es un tema de estilos. No lo veo grave. Sí creo que gana electoralmente, pero en ningún momento ha estado en la agenda, y esta es la buena noticia, del lado mexicano, ni en la agenda de López Obrador, ni de la oposición, por llamarla de alguna manera, un cambio radical o abrupto en la relación de México con Estados Unidos. Yo creo que eso es lo que queda al final. Gana la inercia y gana la fuerza de la gravedad. Jesús, Gabriel, Natalia, muchas gracias por venir al Octágono. Creo que nos han aclarado muchas cosas. Gracias. Y gracias a ustedes, como Muchas siempre. Gracias. Saludos. Y hasta la próxima.